Mi hija se puso del lado de su padre durante nuestro divorcio, llamó a su pareja amorosa mamá y yo gasté su dinero para la universidad en una casa nueva por la angustia que sentía. Yo, una mujer de 44 años, tengo una hija de 18 años, Mía, y se supone que ella comenzará la universidad en un par de meses. También estoy en medio de un divorcio de mi esposo de 20 años, Jonathan, un hombre de 45 años. Tuvo una aventura con su secretaria, Alicia, una mujer de 34 años, y eso duró casi un año antes de que finalmente me lo confesara hace un par de meses. Pedí el divorcio tan pronto como pude después de que me lo dijera, y también me mudé de nuestra casa. He estado viviendo con una amiga desde que me fui. Esperaba que Mía se pusiera de mi parte en esto porque obviamente soy la víctima aquí, pero por alguna razón, ella eligió ponerse del lado de su padre. Intenté hablar con ella una semana después del divorcio porque no me había enviado mensajes de texto, ni siquiera para averiguar dónde estaba. Ella no había estado en casa el día que Jonathan me contó la verdad sobre la aventura, y yo me mudé ese día, así que nunca tuve la oportunidad de despedirme de ella. Esperé a que me enviara un mensaje de texto para preguntarme dónde estaba, pero ese mensaje nunca llegó. Entonces, después de casi una semana de espera, decidí enviarle un mensaje de texto primero y decirle que estaba dejando a su padre debido a su aventura. Ella me dijo que ya lo sabía, pero que no le importaba mucho porque sentía que esto no le concernía. Me pareció un poco extraño y comencé a pensar que tal vez había cometido un error al dejar que Jonathan hablara con ella primero porque eso significaba que él controlaba la narrativa y podía alimentar a Mía con todas las tonterías que quisiera sobre nuestro matrimonio y nuestra relación, para que ella se pusiera de su lado en lugar de conmigo. Intenté hablar con ella muchas veces más después para poder aclarar las cosas, pero me pareció que Jonathan le había dicho la verdad y, a pesar de eso, ella estaba de su lado. Pensé que era una locura, pero ella seguía siendo mi hija, así que traté de convencerla de que hablara conmigo y me esforcé mucho para que pasara tiempo conmigo. Aunque estaba muy ocupada con el divorcio y mi trabajo, ella accedía a reunirse conmigo como muy de vez en cuando, y yo intentaba sacar un día de ello, pero incluso entonces, parecía muy indispuesta. Estaba entusiasmada y estaba con su teléfono casi todo el tiempo. Durante las últimas 2 semanas, no había respondido a ninguno de mis mensajes y me ignoraba por completo. Luego, hace aproximadamente una semana, vi una publicación que publicó en Instagram en la que abrazaba a Alicia con un texto que se refería a ella como mamá con un emoji de corazón. Ya me sentía horrible porque no solo estaba perdiendo a mi esposo, sino que ahora parecía que también iba a perder a mi hija por la misma mujer. Esa publicación fue prácticamente la gota que colmó el vaso y me enojé por completo. Llamé a Mía y, cuando no respondió la primera vez, decidí volverme un poco loco y la llamé casi 17 veces más hasta que finalmente contestó el teléfono. Parecía enojada, pero no pude. No me importó lo que ella sentía y de inmediato exigió una explicación sobre la publicación y el título. Me dijo que no era asunto mío y que, de todos modos, no debería estar acechando su cuenta. Era una locura porque ella tiene una cuenta pública y yo la sigo porque soy su madre biológica. Le dije que era realmente bajo y repugnante que se pusiera del lado de Jonathan a pesar de que él me había engañado. Y ahora estaba fingiendo que la otra mujer era su madre mientras ignoraba a la mujer que realmente la había dado a luz y la había criado durante tanto tiempo. Mía me dijo que no me debía nada y que si estaba tan dolida, entonces simplemente me bloquearía para que no pudiera ver más de sus publicaciones. Me dijo que lo que hubiera pasado ya estaba hecho y que ahora, en lugar de quejarme, debería intentar mejorar mi futuro como ella intentaba llevarse bien con su nueva familia. Luego cortó la llamada y terminó bloqueándome, lo que me sorprendió muchísimo. Mía y yo, como cualquier otra pareja madre e hija, teníamos nuestras diferencias, pero nunca hubiera esperado que me apuñalara por la espalda de esa manera. Ella y yo habíamos sido muy unidas durante nuestra infancia, y recién en los últimos años había comenzado a acercarse más a Jonathan que a mí. Pero siempre creí que nos amaba por igual. Esa llamada telefónica demostró que no era así, y me hizo enojar. Creo que lloré durante casi una hora después de que colgó y me bloqueó, porque no podía creer que mi pequeña niña me hiciera esto. Pero una vez que terminé de llorar, decidí que no iba a permitir que todos se salieran con la suya pisoteándome y luego seguir sollozando por el resto de mi vida. Decidí seguir el consejo de Mía y hacer algo loco. Reservé un montón de dinero para el fondo universitario de Mía. Jonathan y yo habíamos pensado que podríamos dividir el costo de enviarla a la universidad, así que él había ahorrado para pagar la mitad. Yo también lo había hecho en nuestras cuentas bancarias separadas porque no se suponía que tocáramos esa cantidad. Pero decidí arruinarlo todo y gastar ese dinero en comprar una casa que había querido tener durante los últimos 2 años. Había estado pensando en una casa hermosa en un vecindario muy lindo, pero no había podido comprarla porque Jonathan no estaba listo para mudarse de nuestra antigua casa. Y Mía no quería irse de ese vecindario porque todos sus amigos vivían cerca. Pero en cuanto me di cuenta de que Mía no tenía casi nada de gratitud, cuanto antes lo aceptara, mejor me iría. Así que decidí hablar con el agente inmobiliario que se ocupaba de esa casa y ofrecerle todo el fondo universitario y un poco más para poder comprar esa casa y conseguí un trato. Se supone que me mudaré a la casa a finales de mes, así que decidí tomar una foto de esa casa y publicarla en mis redes sociales para que todo el mundo supiera que ya no me quedo sentada en casa llorando por cosas que no puedo controlar. Publiqué esa imagen en mi cuenta y supongo que algunos familiares de Jonathan se la enviaron. Me envió un mensaje de texto hace unos días para preguntarme cómo había podido comprar esa casa porque la última vez que hablamos de esto, estaba un poco fuera de mi presupuesto.
No me importaba lo que pensara de mí, así que le dije con sinceridad que gasté el fondo universitario de Mía para comprar esa casa y que no me arrepentía de ello. Él se puso furioso y empezó a gritarme, llamándome madre irresponsable y diciéndome que no tenía derecho a hacerle eso a nuestra hija. Me acusó de ser mezquina y celosa solo porque Mía parecía llevarse bien con Alicia. También insinuó que yo la estaba castigando de alguna manera por no haberle dado la espalda a su padre y haberse puesto de mi lado. Nada de eso era verdad. Simplemente lo hacía porque finalmente sentía que me lo había ganado y que ya no necesitaba seguir persiguiendo a mi hija porque tenía otras personas que la cuidaban. Y era bastante evidente por su comportamiento que prefería a estas nuevas personas antes que a mí. Entonces, ella ya no me necesitaba y, si no me necesitaba, entonces supuse que tampoco necesitaba mi dinero. Él no podía discutir eso, así que corté la llamada. Pero aún no había terminado porque, después de eso, todavía tenía que lidiar con Mía. Una hora después de mi llamada telefónica con Jonathan, ella me llamó y estaba devastada. Estaba sollozando y apenas podía entender lo que decía porque lloraba muchísimo. No dejaba de preguntarme cómo podía hacerle esto cuando ella siempre me había puesto a mí primero y por encima de todos los demás. Fue una tontería, pero le pregunté si todavía me ponía a mí en primer lugar cuando me bloqueó solo porque parecía que me molestaba que llamara a Alicia su madre. Me dijo que no significaba nada y que era solo un gesto dulce que creía que haría que Alicia se sintiera más cómoda como parte de la familia porque, sin importar cuál fuera el pasado, Jonathan todavía quería el futuro con Alicia. Y dijo que solo quería equilibrar su antigua familia y su nueva familia ahora sin dejar que ninguna de las dos se fuera. Ella dijo que no esperaba que yo me volviera tan hostil hacia ella y yo le dije que podía decir lo mismo de ella porque en realidad fue ella quien me dio la espalda primero. A pesar de que yo era la víctima y yo era la que había sido engañada, ella siguió llorando y dijo que nunca había esperado que su propia madre se vengara de ella de esta manera. Y comencé a sentirme bastante mal por lo que hice, especialmente cuando ella comenzó a tener hipo en medio de sus sollozos porque solo hacía eso cuando estaba molesta. No la había oído hacer eso desde que era niña, así que sabía que estaba muy molesta ahora. Supongo que tal vez llevé las cosas un poco demasiado lejos. Me dijo que lamentaba mucho lo que había hecho, por si sirve de algo, y luego cortó la llamada. Pero no he podido olvidarlo, y realmente no sé si lo que hice estuvo fuera de lugar o no. Soy una tonta por gastar el fondo universitario de mi hija en la nueva casa después de que ella dijo que su padre era un compañero justo. Mamá. Actualización 1. Hola, chicos. Hace poco me mudé a mi nueva casa y hace unos días que vivo aquí. Traje de vuelta todas las cosas que pagué por mi antigua casa y me encontré allí también con Jonathan, Alicia y Mía. Ahora viven todos juntos, así que, qué bueno. Me agradó porque parece que Jonathan encontró un reemplazo para mí tan pronto como me fui. En realidad, ya tenía un reemplazo en la lista incluso antes de que me fuera, para ser precisos, por eso se está llevando a cabo el divorcio. Jonathan y Alicia me ignoraron todo el tiempo que estuve allí, lo que en realidad no fue un castigo para mí, porque simplemente me facilitó dar instrucciones a los transportistas y me ayudó a hacer mi trabajo todo el tiempo. Fue mucho más rápido de lo que hubiera podido hacerlo si hubieran decidido hablar conmigo. Sin embargo, Mia intentó detenerme y hablar conmigo antes de que me fuera. No había intentado interrumpirme durante todo el tiempo que estuve allí, y yo tampoco había intentado hablar con ella porque no tenía nada más que decirle, especialmente después de lo que había sucedido en el pasado. Pero ella me detuvo justo cuando estaba a punto de subirme al coche y me preguntó si había pensado en qué o cómo iba a contribuir a su fondo universitario. No hubo disculpa ni señal de arrepentimiento, así que no me molesté en responder y simplemente me fui. Pensé mucho en ello durante los últimos días y realmente no puedo encontrar ninguna excusa para el comportamiento de mi hija. Nos habíamos distanciado un poco en los últimos años y pensé que era normal porque ella era una adolescente y yo era su madre, así que no podía llevarse bien conmigo aunque quisiera. Pero había estado en buenos términos con su padre todo el tiempo, lo que me hizo sentir un poco distanciada, pero nunca le reproché eso. Esto era diferente. En ese momento, realmente necesitaba que ella me defendiera, pero no lo hizo. Y supongo que me sentí muy decepcionada. Ya era bastante malo que no me defendiera, sabiendo que habían engañado a su madre, pero lo que me dolió fue la forma en que me trató después de eso. No creo que nadie pueda tolerar ese grado de falta de respeto, sin importar de quién venga, y no es que mi hija sea una niña, es una adulta. Ella sabía lo que estaba haciendo. Segunda actualización, como dije en mi actualización anterior, no puedo perdonar a mi hija, y el dinero ya se gastó, así que no entiendo el sentido de que me molesten todos los días. Mia ha decidido que va a seguir enviándome mensajes de texto cada 2 días para preguntarme si he cambiado de opinión. La he estado ignorando durante los últimos días, pero ha pasado casi una semana y sigue haciéndolo. Así que hoy, finalmente, decidí responderle el mensaje de texto. Le dije que el dinero ya se había gastado, así que no había mucho que yo pudiera hacer para recuperarlo. Además, ella ya me había dejado muy claras sus prioridades, así que era un poco injusto que me tratara mal y luego esperara que yo pagara su fondo universitario. La persona a la que se había referido como mamá podría hacer alguna contribución a su fondo, y eso sería mucho más razonable. Mia se enojó y me respondió diciendo que era solo una publicación y que no tenía por qué molestarme tanto por eso. Pero para mí, no era solo una publicación. Fue como una bofetada en la cara porque no solo Jonathan estaba eligiendo a esta mujer en lugar de a mí, sino que también parecía que mi propia hija estaba de su lado.
Ella ya tenía edad suficiente para distinguir el bien del mal, así que no entendía por qué había elegido su bando en vez del mío. Las únicas dos explicaciones que se me ocurrían eran que o bien ella ni siquiera pensaba que habían cometido un error, lo que sería un terrible reflejo de su moral, o tal vez ella sabía algo que yo no sabía y ellos estaban haciendo algo por ella que yo no podía hacer. De cualquier manera, ella no estaba de mi lado y no me respaldaba, lo que fue un gran dolor para mí. Le conté todo esto a Mia y lo único que me dijo a mi largo y emotivo mensaje fue que necesitaba superarlo. Estaba tan exasperada con ella que silencié todas sus notificaciones y archivé su chat. No podía bloquearla porque sigue siendo mi hija, pero si decide volver a hacerle pruebas a mis pacientes, tal vez lo haga. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde la última vez que hablé con mi hija, y hoy Jonathan y Mia decidieron tenderme una emboscada en mi oficina. Estaba a punto de salir de la oficina para ir a un restaurante a almorzar cuando vi el auto de Jonathan estacionado al otro lado de la calle, y ambos estaban apoyados en él y esperando a que saliera. Decidí ignorarlos y pasar de largo, pero se dirigieron hacia mí y me dijeron que necesitaba hablar con ellos y explicarles mis acciones. Incluso después de tantas explicaciones, no podía entender por qué seguían confundidos. Les dije que se fueran, pero como la mayoría de las otras veces, eso no funcionó. Mia empezó a enfurruñarse y me dijo que si no era Jonathan, definitivamente le debía una explicación. Así que decidí que iba a terminar con esto de una vez por todas. Les dije que me siguieran al restaurante más cercano y, una vez que estuvimos sentados, decidí empezar a hablar sin siquiera darles la oportunidad de interrumpirme porque no me interesaba en absoluto su versión de la historia. Les dije que Jonathan y yo, a pesar de haber estado juntos durante casi 20 años, todavía nos estábamos divorciando porque él me había engañado. Y en lugar de sentir algo de empatía por mí, Mia decidió que iba a adularme ante la pareja de su padre y hacer todo lo que estuviera a su alcance para hacerme sentir mal conmigo misma, como si no me sintiera lo suficientemente mal por el divorcio y por todos los engaños que ya había cometido. Le dije en su cara que después de todo lo que había pasado, realmente no podía pensar en ella como la hija que había criado porque si realmente fuera mi hija, nunca haría ni diría las cosas que hizo. Todo era repugnante hasta la médula y ya no quería relacionarme con ninguno de ellos. Todos eran personas inmorales, poco éticas y, en general, repugnantes. Le dije a Mia en particular que todavía la entretenía porque era mi hija, pero que si hubiera estado en mi lugar una mujer más fuerte y despiadada, probablemente la habría dejado de lado después de esa publicación. Tuvo suerte de haber tenido la oportunidad de hablar conmigo porque no mucha gente le daba esa oportunidad. Cuando terminé de hablar, vi lágrimas en los ojos de Mia y supe que estaba a punto de empezar a llorar. Así que agarré rápidamente mi burrito, lo pagué y me fui. Dije muchas cosas, pero aún así me resultaba muy difícil verla llorar y no quería parecer débil, así que me fui sin decir ni una palabra más. Ninguno de los dos se ha puesto en contacto conmigo desde entonces y no creo que lo hagan después de esto. Incluso si lo hacen, probablemente no será para pedir más el fondo universitario porque creo que he dejado bastante claro por qué desapareció, así que realmente no pueden tener más preguntas al respecto. Todavía tengo que encontrarme con Jonathan en un par de días para las negociaciones, así que sé que tendré que seguir viéndolo, pero no sé qué va a pasar con mi relación con Mia después de esto, porque me parece que hoy me sentí bastante molesta. No sé qué exactamente la hizo llorar, pero sé que las cosas que dije hoy definitivamente la afectaron. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última vez que vi a mi hija y casi pensé que nunca volvería a verla. Estaba triste, pero lo había aceptado. En ese momento tampoco había mucho que yo pudiera hacer. Jonathan también dejó de pelearse conmigo en las negociaciones, probablemente porque lo que dije en nuestra última reunión informal en el restaurante lo afectó. Me di cuenta de que una vez que me contó lo de Alicia, ni siquiera le grité. Me fui en silencio y nunca volví a mirar atrás. Supongo que la culpa no se había instalado realmente porque no había expresado lo decepcionada y enojada que estaba hasta ese día en el restaurante. En cuanto a Mia, no hablamos durante un mes después de eso. Como dije, casi pensé que nunca la volvería a ver. Se supone que comenzará la universidad en un par de semanas y sigo mirando viejos álbumes de fotos de cuando era pequeña porque sentí que estaría allí para despedirla cuando se fuera a la universidad. Seguía pensando en que ahora sería Alicia en lugar de mí quien la despediría, y eso me molestó mucho. Pero no pude hacer nada al respecto. Hace 3 días recibí un correo electrónico de Mia, y fue bastante emotivo. Se disculpó conmigo por comportarse de la manera en que lo hizo y me dijo la verdadera razón por la que estaba tratando de ser amable con Alicia. Al parecer, Jonathan le había prometido que le compraría un coche si trataba mejor a Alicia y también le permitía conseguir un apartamento en su segundo año con sus amigas. No se le ocurría ninguna forma de hacerlo sin hacerme daño. Sabía que si seguía teniendo una buena relación conmigo, entonces definitivamente le preguntaría sobre su estrecha relación con Alicia, y ella no quería eso. Entonces, ella empezó a alejarme y esperaba poder volver a conectarse conmigo una vez que tuviera el auto. Dijo que ahora entendía que no valía la pena perder su relación conmigo por nada de eso y que lamentaba cada cosa que había hecho. Me dijo que le encantaría que yo estuviera allí para despedirla cuando comenzara la universidad e incluso me dijo las fechas y todo. Todavía no me he decidido si quiero ir o no, porque al fin y al cabo ella estaba haciendo todo esto solo por un coche y para poder divertirse con sus amigos. Podía entender el atractivo de eso porque yo también tuve su edad, pero nunca haría daño a mis seres queridos por algo tan insignificante como eso. Y ella me hizo daño. Me hizo mucho daño.
Fue intencional y por un motivo muy insignificante. Así que no sé si podré perdonarla tan rápido, pero al menos se disculpó, así que eso es algo. Todavía no he respondido a su correo electrónico porque todavía no sé qué hacer al respecto. Realmente no creo que un auto o un departamento sean una razón lo suficientemente válida para actuar como lo hizo, pero le extraño muchísimo y realmente deseo que pudiéramos volver a ser como antes, o al menos intentarlo. Actualización 5. Hola, chicos, muchas gracias por seguir mi historia y por todos los comentarios y mensajes que he recibido y sigo recibiendo. Para mí significa muchísimo que tanta gente se identifique conmigo. No te rindas, las cosas mejoran. Finalmente hemos empezado a trabajar en nuestra relación. Se supone que se va a la universidad en un par de días y finalmente respondí a ese correo electrónico ayer. Le dije que me hacía sentir terrible, como si hubiera fracasado como madre y que me llevaría un tiempo cambiar de opinión. Dicho esto, no podía seguir alejándome de ella porque es mi única hija. La gente puede pensar que soy débil o pusilánime, pero creo que ya ha habido suficientes castigos y venganzas en esta familia, y no puedo seguir así con tanto odio en mi corazón. Decidí arreglar las cosas, no por un sentido del deber o la obligación, sino porque realmente quería hacerlo. No creo que la perdonaría si no fuera su madre, pero lo soy, y supongo que, solo por esta vez, puedo pasar por alto lo que haya hecho, siempre y cuando prometa que nunca volverá a hacer algo así, no solo a mí, sino a cualquiera que la ame. Después de eso, hablamos por teléfono y tuvimos una conversación seria sobre todo lo que sucedió, que terminó con lágrimas en los ojos de ambos. Supongo que fue una buena liberación emocional. Ella me prometió que nunca volvería a repetir su comportamiento y que no había nada en el mundo que quisiera más que arreglar su relación conmigo. Creemos que vamos a probar con sesiones de terapia online porque claramente hemos pasado por muchas cosas y no creo que podamos superarlas sin ayuda profesional. También me dijo que le pidió a su padre que se quedara en casa porque quiere que la lleve en coche hasta su campus y la ayude a adaptarse. También le dará algo de tiempo para hablar conmigo antes de irse. Jonathan y Alicia estaban bastante decepcionados porque ella no quería que los acompañaran, pero fue muy firme en cuanto a quién quería que la llevara y me alegro de que me haya elegido a mí. No diría que todo está bien de nuevo, pero con suficiente tiempo y esfuerzo, supongo que podemos reparar nuestra relación y espero que así sea.